El pozo del último turno. Soy técnico de un crematorio municipal. De los viejos. De esos que todavía tienen máquinas de combustión que chillan cuando las enciendes. Y donde el humo sale gris, no blanco. El tipo de lugar donde la muerte no es concepto ni poesía sino rutina. Turnos de 12 horas, cuerpos sin identificar, documentos que nadie revisa, neveras que fallan cuando menos deberían fallar. Esa noche me tocó el último turno, el que nadie quiere. En teoría, solo tenía que terminar un lote pendiente. 2 cuerpos de indigentes que encontraron en los bordes del río y un tercer cadáver que nadie quería procesar porque llevaba días sin refrigeración. Cuando abrí la bolsa, el aire me golpeó como una mano caliente. Tenía ese olor espeso, dulce, casi aceitoso, que se queda pegado en la garganta. Vegetal podrido mezclado con metal. El tipo de olor que te hace sentir que alguien te sopló sangre directamente en la nariz. Aún así, estaba acostumbrado. O eso creía. Pero desde que llegué esa noche, algo estaba mal. No podía explicarlo. Era como si el edificio emitiera un zumbido muy leve, como una vibración profunda que no venía de ninguna máquina. Una especie de presión constante dentro del oído, como cuando te hundes demasiado en el agua. Y cada vez que dejaba de moverme, podía escucharlo con más claridad, como si algo se estuviera moviendo en las paredes. O dentro de ellas. Lo ignoré. Siempre hay ratas. O tuberías viejas. Eso me decía mientras me ajustaba los guantes. A eso de las 2:40 am, tuve que bajar al sótano a buscar una bandeja de acero que faltaba. El pasillo que lleva al depósito subterráneo es estrecho, de ladrillo húmedo, y siempre gotea agua desde algún punto que jamás encontramos. Ahí abajo el olor cambia. Deja de ser olor a cadáver y se convierte en un olor mineral, frío, como tierra recién removida. Muchos dicen que ahí se enterraban cuerpos antes de que el crematorio existiera. A mí nunca me importó. O nunca quise preguntarlo. Pero esa noche el olor no era a tierra, era a algo vivo. Un olor tibio, como animal respirando. Como si hubiera algo escondido detrás de la pared húmeda, calentando el aire. Juro que sentí el aliento. Y por un segundo, pensé escuchar una respiración suave, irregular, como cuando alguien intenta controlar el llanto. Me detuve. ¿Hay alguien ahí? Pregunté. Mi voz rebotó y volvió distorsionada, como si el túnel la hubiera tragado y escupido mal. No hubo respuesta. Solo un golpe seco. Desde el otro lado de la pared. No era una rata. No sonaba como una rata. Era demasiado pesado y demasiado humano. Me quedé quieto. Escuchando. El aire se volvió denso, como si cada partícula se pegara a mi piel. Y entonces algo raspó la pared. Un movimiento lento, arrastrado. Como uñas, o dedos, deslizándose sobre el ladrillo. Retrocedí. No corrí, pero retrocedí lo suficiente como para sentir mi propio pulso golpeándome las sienes. Cuando llegué al ascensor de servicio, tuve esa sensación absurda de que había dejado una puerta abierta. No sé por qué. No había ninguna puerta allá abajo. Ni una sola. Solo el pasillo, el depósito y eso. Cuando volví a la sala principal, encontré una bandeja movida. Una que yo estaba seguro de haber dejado cerrada. Y sobre ella había marcas, no profundas, pero sí visibles. 3 líneas paralelas, delgadas, demasiado rectas para ser de un animal. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue el olor que dejaron. El mismo olor tibio, húmedo, respirante, como si algo se hubiera sentado allí, esperando pacientemente a que yo regresara. No sé en qué momento la idea se metió en mi cabeza. La descarté de inmediato porque parecía ridícula. Pero igual me cruzó la mente, como un latigazo frío. Eso no estaba ahí cuando llegué. Y algo estuvo sentado sobre esa bandeja, mirando hacia la puerta por donde yo regresaría. No dormí esa noche, ni la siguiente. Y les juro que oigo todavía ese aliento, ese movimiento lento, ese raspado. Pero eso no es nada. Lo peor vino después. Y para eso necesito seguir ordenando lo que recuerdo. No quise bajar al sótano durante el resto del turno. De hecho, traté de evitar pasar cerca de la puerta metálica que daba a las escaleras. Cada vez que mis ojos se desviaban hacia allí, tenía la impresión de que algo, justo detrás, estaba quieto, pegado al otro lado del marco, escuchando mi respiración. A eso de las 3:10 am, la luz del crematorio parpadeó, una sola vez. Pero suficiente para que mi corazón se detuviera por un segundo. Ese parpadeo siempre significa lo mismo. Alguien abrió la compuerta del horno manualmente. Pero yo no la había tocado. Nadie más estaba allí. El turno era mío, completamente solo. Sentí la vibración del crematorio al activarse. El sonido fue profundo, casi como un rugido apagado.
Me acerqué con cautela, y no sé si fue la mala iluminación o el cansancio, pero juraría que la compuerta estaba ligeramente abierta como si alguien la hubiera empujado desde dentro. Tragué saliva. Me acerqué. La abrí por completo. Adentro no había nada. Solo el ladrillo refractario brillando naranja por el calor remanente. Pero lo extraño fue el olor. No era el olor tradicional del horno. Era el mismo olor tibio y animal del sótano. Como si algo que estuvo allá abajo ahora hubiera estado aquí. Mi mano tembló. Cerré la compuerta y me di la vuelta. Y ahí fue cuando escuché el primer golpe. Un golpe seco, metálico, desde una de las bandejas de carros refrigerados. Seguido de otro. Y otro. Regular. Constante. Como si alguien estuviera tocando desde dentro del acero. No desesperado. No pidiendo ayuda. Marcando un ritmo. Como si supiera que yo lo escucharía. Me acerqué sin querer. La piel de mis brazos se me erizó completa. Cada paso que daba parecía hundirse en un silencio muy profundo, casi líquido. El golpeo se detuvo. Justo cuando estaba a 1 metro. Abrí la bandeja. El cadáver estaba ahí. Uno de los del río. El hombre sin identificación. Pero ahora, su cabeza estaba girada. No hacia el techo, como lo dejé. No hacia un lado, como una posición natural. Sino completamente girada hacia mí. Como si hubiera estado mirando la puerta. Esperándome. La boca mostraba los dientes. No una sonrisa. No un gesto humano. Una tensión imposible, como si la piel se hubiera endurecido. Pero lo que me paralizó no fue eso. Fue que había tierra húmeda en su cuello. Tierra fresca. Pegada en grumos. Como si lo hubieran sacado de algún lugar o como si algo hubiera salido de él. Retrocedí de inmediato. Casi caigo. Y entonces escuché otro sonido. No un golpe. No un rasguño. Esta vez fue un susurro. Muy bajo. Muy cercano. Justo detrás de mí. Una voz quebrada, como si imitara el lenguaje sin entenderlo del todo. Muy despacio. Muy torcido. Muy erróneo. Dijo. Ya no está abajo. El susurro venía del pasillo del sótano. Y yo sabía, sin saber cómo, que lo que fuera que dijo eso no estaba hablándome para asustarme. Me estaba avisando. Porque algo que no debía moverse. Algo que nunca debió haber salido de ese lugar. Ya estaba afuera. No regresé al sótano. Ni siquiera miré hacia la puerta. Pero eso no importó. Porque lo que fuera que estaba allí abajo ya había salido. Y lo sentía cerca. No caminando ni arrastrándose. Acechando, como un animal que ya sabe dónde estás y solo observa tus reacciones. A las 4:02 am, algo cambió en el ambiente de la morgue. No el sonido, ni la temperatura, fue el aire. Un olor nuevo entró, uno que jamás había asociado a un humano muerto. No era descomposición. No era humedad. Era un olor a pelo mojado, a animal que estuvo mucho tiempo bajo tierra mezclado con un sudor humano rancio, agrio. Como si un animal hubiera llevado encima restos de alguien. Como si hubiera sido ambos. Me quedé quieto, muy quieto. Entonces, algo pasó frente al vidrio esmerilado de la sala de autopsias. Una sombra. Pero no caminaba, no reptaba, no se movía como nada que yo hubiera visto. Su silueta iba en 4 puntos pero no iguales. Como si los brazos fueran demasiado largos para ser brazos y las piernas demasiado rígidas para ser de un cuadrúpedo. Pasó una vez. Luego retrocedió. Como si hubiera notado que la luz le hacía sombra. Como si hubiera entendido que yo podía verlo. Eso me congeló por completo. Porque no lo estaba viendo por accidente. Él estaba probando cómo se veía para mí. Estaba aprendiendo qué movimientos lo delataban. Respiré hondo. El aire sabía a polvo de tierra removida. A cosas que no deberían oler dentro de un edificio sellado. Cuando la sombra desapareció, escuché algo peor. El sonido exacto de un humano arrastrando los pies, pero soltando pequeños gruñidos torcidos, casi como un perro enfermo imitando la respiración humana. No era un espectro. No era un fantasma. Era algo con cuerpo, con peso. Algo que podía tocar. Y que quizá ya me había tocado sin que yo lo notara. Un chillido metálico resonó desde el área de herramientas. Me acerqué con el celular en alto como si fuera a servir de linterna y arma al mismo tiempo. El chillido vino de un carro de instrumental quirúrgico. Las bandejas vibraban ligeramente, como si alguien las hubiera empujado hace segundos. Una huella estaba marcada en la superficie. Pero no como una mano. Parecía una mano intentando ser una mano. 5 marcas, sí. Pero los dedos estaban demasiado separados y las puntas no eran redondas. Eran puntiagudas, estrechas, como garras humanas limadas con piedra. Y había tierra. La misma tierra húmeda que encontré en el cuello del cadáver.
tierra que seguía escurriendo, como si hubiera salido del interior de un cuerpo, o como si algo se hubiera arrastrado fuera de la tierra y luego hubiera imitado la forma de un hombre. Mis piernas temblaron tanto que tuve que apoyarme en una mesa. Fue entonces cuando escuché lo peor que he escuchado en mi vida. No era un golpe, no era una respiración, no era un gruñido animal, era una voz. Una voz que intentaba sonar humana, imitándome, intentando reproducir el tono exacto con el que yo hablo. Muy ronca, muy rota, como si saliera de un pecho estrecho y obstruido, dijo: ¿hay alguien aquí? Esa frase era mía, la misma frase que dije cuando entré por primera vez al sótano esa noche. Algo me estaba repitiendo, imitando, practicando, aprendiendo. Lo escuché moverse muy cerca, pegado a la puerta, y luego, tocó. 3 golpes. Ritmo perfecto, como un humano, pero demasiado lento, demasiado consciente. Yo sabía, lo sabía con cada parte de mi cuerpo, que lo que golpeó no quería que yo abriera. Quería oír mi reacción. Quería sentir cómo me quebraba. Y en ese momento entendí que no buscaba entrar. Buscaba saber cómo debía comportarse para que yo creyera que era humano. La puerta vibró. La manija giró apenas 1 centímetro. Y una uña larga, curva y negra, como de un animal que excava, se asomó por el borde. Raspó la madera. Muy despacio, muy suave, casi cariñosa. Como si dijera: ya aprendí cómo abrir tus puertas. No recuerdo haber respirado. No recuerdo haber parpadeado. Solo recuerdo el sonido de esa uña raspando la madera despacio, como si quisiera grabar mi nombre allí. Me quedé congelado porque entendí algo que no había querido pensar. Eso no había salido del sótano. Había estado allí arriba desde antes que yo llegara. El sótano fue solo el primer lugar donde lo escuché, no donde comenzó. La manija volvió a girar, esta vez con más precisión. La uña desapareció. Y mientras yo trataba de decidir si correr o gritar, escuché la misma voz que me había imitado antes, pero ahora más afinada, más parecida, más humana. Abre, estoy solo. Ese solo lo dijo perfecto, exacto, como si hubiera practicado la entonación cientos de veces. Y entonces entendí lo otro. No quería que yo creyera que era humano. Quería aprender a reemplazar a uno. Quería saber cómo hablar, cómo moverse, cómo tocar una puerta. Quería ver cómo reaccionaba yo para imitarlo después. Retrocedí varios pasos. Mi espalda chocó con la mesa metálica, y el sonido alertó a lo que estaba detrás de la puerta. Del otro lado se escuchó un paso, otro, y luego algo mucho peor. 2 pasos más, pero descoordinados, como si usara manos y pies al mismo tiempo para tratar de caminar como un humano. Eso me partió por dentro, porque significa que no estaba solo. Había más de uno, o que ese organismo estaba probando diferentes formas de avanzar. La puerta tembló, la manija giró por completo, y en un gesto tan preciso que no parecía recién aprendido, algo, tocó la madera con los nudillos. Noik, noik, noik. Allí ya no pude sostenerme. Mi mente se partió en 2. Una parte quería escapar, y la otra quería saber qué estaba imitando exactamente. Me acerqué unos centímetros, sin hacer ruido. La figura detrás de la puerta habló de nuevo, pero esta vez no imitó mi voz. Imitó la voz del cadáver que encontramos en el río. La voz rota, gorgoteante, con agua en los pulmones. Frío, está muy frío. No estaba imitando al muerto. Estaba recordando lo que escuchó cuando el hombre murió. Lo que sea que estuvo allí cuando él murió lo había oído. De pronto, desde el fondo del pasillo, surgió otro ruido. Un jadeo entrecortado, irregular, como si algo aprendiera a respirar. Y otro más atrás. Y otro. Siluetas se empezaron a mover detrás de la puerta, proyectadas en la luz tenue del pasillo como sombras de cuerpos deformes que ensayan la postura correcta. Un brazo demasiado largo. Una pierna rígida. Un cuello que no sabía cómo sostener la cabeza. Se escucharon imprecisos murmuros. Voces que no eran voces. Intentos de palabras que no pertenecían a garganta humana. Uno de ellos dijo algo que me destruyó por dentro. Tú. La puerta se abrió apenas un dedo. Suficiente para ver un ojo. Un ojo humano. Pero colocado de manera incorrecta, hundido en un ángulo extraño, como si fuera el repuesto de otro cuerpo. La piel a su alrededor estaba sucia, cubierta de tierra húmeda mezclada con un olor a pelo mojado y sangre seca. Ese ojo me vio, no con ira, no con hambre, con curiosidad, con estudio, como si yo fuera un modelo que estaba tratando de copiar. La puerta se abrió otro centímetro. Vi la mano, si es que se le puede llamar mano. Una mezcla horrible entre garra y dedo humano, como si hubiese arrancado la mano de alguien y tratado de imitar su forma. Y entonces dijo mi nombre. Perfecto. Exacto. Con mi propia voz.
Esa que solo yo escucho cuando estoy muy nervioso. Pero no solo dijo mi nombre. Dijo otro. Uno que no debería conocer. El nombre del técnico del turno anterior. El hombre que nunca salió del edificio. Del que nunca encontramos rastro. El que supuestamente había renunciado sin aviso. Cuando escuché eso, supe la verdad. No fue un accidente. No desapareció. Lo imitaron. Lo aprendieron. Lo reemplazaron. Y ahora ya saben cómo suenan nuestros pasos, cómo respiramos, cómo hablamos, cómo tocamos una puerta para pedir ayuda. La puerta finalmente se cerró sola. Sin golpes. Sin amenazas. Solo un último susurro humano, demasiado humano. Falta uno. Hasta hoy, nadie cree lo que conté en mi renuncia. Pero yo sé que no se quedaron en el sótano. Sé que aprendieron. Sé que entendieron nuestras rutinas, nuestros gestos, nuestros turnos. Sé que ya pueden salir sin que nadie note la diferencia. Y lo peor, a veces, cuando voy caminando por la calle, cuando escucho a alguien decir mi nombre desde lejos, cuando un desconocido toca mi puerta en la noche. Juro que la entonación no es natural. Como si aún estuvieran practicando. Como si ya fueran más de los que logramos contar. Como si ahora estuvieran buscando a su siguiente humano para imitar. Lo que ata por amor. Nunca pensé que terminaría escribiendo todo esto. Todavía tengo menos de 30 años, pero mis manos parecen ramas secas, mi piel se arruga al mínimo movimiento, mis huesos duelen como si llevaran una vida triple a la mía. Hay días en los que me levanto y ni siquiera reconozco mi propia sombra. No soy vieja, solo estoy gastada. Sé exactamente cuándo comenzó este deterioro. Y sé que fue culpa mía, por querer retener algo que jamás estuvo destinado a quedarse. Yo estaba obsesionada, no enamorada, obsesionada, con esa persona que me hacía sentir que lo tenía todo y, al mismo tiempo, que no era suficiente. Siempre estaba allí pero no del todo. Nunca decía lo que sentía, pero tampoco se iba. Yo confundí esa ambigüedad con esperanza. Me aferré a él como quien se agarra a una cuerda mientras todo alrededor se hunde. Fui ingenua. Y también fui egoísta. Cuando escuché hablar de la mujer que vivía apartada, en lo alto del cerro, dudé. No porque no creyera en esas cosas, sino porque tenía miedo de que funcionara. Pero el miedo siempre cede donde entra la desesperación. Y la desesperación ya me había tomado el ánimo, la cordura y la dignidad. La primera vez que la vi, supe que debía haberme ido. No por ella, sino por lo que sentí en mi cuerpo. Como si algo en el aire me advirtiera que estaba a punto de cruzar un límite del que no se regresa. No me preguntó mi nombre ni mis intenciones. Solo me dijo que cada cosa que intenta retener lo que se está yendo, termina perdiendo otra parte a cambio. Yo no escuché. Solo dije que aceptaba todo. Me pidió un objeto mío, uno de él, y un hilo rojo. Nada más. No hubo rezos, ni humo, ni danzas. Solo un nudo. Un nudo tan firmemente apretado que parecía cortar el aire a su alrededor. Cuando lo terminó, lo dejó caer en mi mano y dijo una frase que ahora me persigue en cada sueño. Todo lo que se ata, se marchita. Algo se seca. Algo se va. Yo no lo entendí. No quise entenderlo. Esa misma noche, mientras estaba intentando dormir, escuché golpes desesperados en mi puerta. Era él. Sudaba, temblaba, respiraba como alguien que había corrido hasta quedarse sin aire. Me dijo que no podía sacarme de la cabeza, que algo lo jalaba, que sentía que tenía que verme, aunque no quería salir de su casa. Su voz no era su voz. Era más apagada, más débil. Como si hablara desde muy lejos. Yo lo invité a pasar. Pensé que por fin me quería. Que por fin había entendido. Pero no era amor. No era decisión. Era algo parecido a una necesidad impuesta, como si una fuerza invisible lo empujara hacia mí. Se quedó esa noche. Y la siguiente. Y la siguiente. Pero cada día estaba más pálido, más cansado, más distante. Sus palabras salían como suspiros. A veces lo encontraba despierto, mirando la nada, como si hubiera perdido algo dentro de sí. Y mientras él se apagaba, yo me consumía de otra manera. El primer cambio fue una arruga en la frente. Luego, una en las manos. Después, un dolor en las articulaciones que me hizo caminar como si tuviera décadas encima. Al amanecer del tercer día, desperté con un mechón de pelo completamente blanco. Al del quinto, con 3 más. Al del séptimo con la mirada de alguien que ya no era joven. Ya no era casualidad. Ya no era estrés. Era algo más profundo. Algo que tiraba de mí en la misma proporción en la que tiraba de él. Lo peor fue cuando encontré el hilo rojo. Había desaparecido de mi cajón. Lo busqué por horas. Lo encontré donde jamás debió estar. Enredado alrededor de su muñeca. Apretando. Hundido. Marcado. Yo jamás se lo puse.
Y aún así ahí estaba. Lo toqué apenas con la punta de los dedos y él reaccionó con un dolor tan intenso, tan puro, que me quedé paralizada. No gritó fuerte. Fue un sonido quebrado, como si le desgarrara algo por dentro. Como si el hilo estuviera conectado a algo mucho más profundo que la piel. Ahí, en ese instante exacto, lo supe. No había unido nuestros destinos. Había atado su vida. Y la estaba exprimiendo. Y la mía se estaba secando a cambio. He cargado esta culpa todos los días desde entonces. Me miro en el espejo y veo a una desconocida. Sus manos tiemblan. Sus ojos pesan. Su cuerpo envejece a paso acelerado. Y sé que esto apenas está empezando a cobrarse lo que hice. Los días después de encontrar el hilo rojo en su muñeca fueron los peores de mi vida. No porque él estuviera mal, sino porque yo sabía exactamente por qué estaba mal. Y, aún así, no detuve nada. Porque también sabía que si rompía el nudo algo peor podría pasar. El agotamiento se volvió parte de la casa. Él caminaba con pasos arrastrados, como si las piernas no fueran suyas. Yo, con mi cuerpo que envejecía a un ritmo imposible, trataba de ocultar mis manos cada vez más huesudas, mi mirada hundida, las ojeras que parecían manchas permanentes. Pero lo que más me aterraba era lo que ocurría entre nosotros sin que nadie lo nombrara. Las noches. Dios mío, las noches. Él ya no dormía profundo. Respiraba con un sonido rasposo, como si tragara aire a la fuerza. A veces se sentaba en la cama sin abrir los ojos, como si algo lo empujara desde adentro. Con la luz apagada, parecía una figura ajena. Los hombros tensos, la cabeza ladeada, el cuerpo completamente rígido, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Una madrugada lo encontré así, quieto, erguido, con la cabeza girada hacia la esquina más oscura del cuarto. Le hablé con voz temblorosa. No respondió. Le toqué el brazo. Siguió sin moverse. Solo cuando solté un pequeño suspiro de miedo, él reaccionó, pero no de la manera en que esperaba. Giró la cabeza hacia mí demasiado rápido, como si hubiera estado esperando justo ese momento. Los ojos abiertos, la mirada perdida, la respiración entrecortada, y una palabra que casi no logró pronunciar. Huele. Se llevó la mano a la muñeca donde estaba el hilo, aunque yo no lo veía, aunque se hubiera hundido tanto que ya era más marca que objeto. Al tocarla, hizo un gesto de dolor tan auténtico, tan humano, que sentí que algo en mi pecho se rompía. Esa noche, después de que volvió a acostarse, me quedé despierta observándolo respirar. Quería despertarlo, confesar lo que había hecho, pedirle perdón. Pero cada vez que abría la boca, algo más fuerte que mi voluntad me la cerraba. Algo dentro de mí sabía que si confesaba el hilo terminaría lo que había empezado. A la mañana siguiente, el deterioro en mi cuerpo se volvió evidente. Al lavarme la cara, noté un reflejo que no reconocí inmediatamente. Mi piel tenía un tono opaco, cenizo. Las líneas en el cuello eran profundas, como si los años se hubieran acumulado de golpe. Me maquillé en silencio, tratando de ocultar lo que ya era imposible ocultar. Cuando él despertó, lo escuché detrás de mí, apoyado en el marco de la puerta. «¿Te ves cansada?», murmuró. Pero no fue su voz. Era la suya, sí, pero desgastada, raspada por dentro, como si algo hubiera devorado su forma de hablar. Yo asentí sin mirarlo. No soportaba ver lo que también le estaba ocurriendo. Cada día perdía fuerza. Cada día su piel se volvía más pálida. Cada día él parecía más vacío. Y cada día yo envejecía más. A veces, cuando él estaba distraído, yo sentía un tirón brusco en la muñeca. Un tirón que no venía de afuera, sino de adentro. Como si el hilo invisible se tensara cada vez que él intentaba apartarse mentalmente. Como si mis pensamientos estuvieran amarrados a los suyos, obligados a seguirlo. Una tarde, mientras él dormía, me atreví a acercarme a su muñeca. Quería tocar la marca, tratar de entender qué tan profundo había llegado. Pero en cuanto mi dedo rozó su piel, su cuerpo entero se arqueó, como si algo invisible lo jalara desde el interior. Fue un espasmo horrible, difícil de describir. Sus músculos se contrajeron. Su respiración se cortó. Los dedos se doblaron hacia adentro, tensos. Un sonido gutural salió de su garganta, ahogado, como si intentara pedir ayuda sin poder. Me alejé de inmediato, temblando. No quería verlo así. No quería causar más daño. Esa noche entendí que ya no era una víctima, era parte del mecanismo. Parte del precio. Desde esa tarde, los sueños cambiaron. Yo no dormía bien, pero cuando lograba hacerlo, veía manos arrugadas que no eran mías.
Veía ojos que me observaban desde un punto demasiado cercano. Y siempre, escuchaba el mismo susurro. Tú lo pediste. Era cierto. Lo había pedido. Y ahora no sabía cómo deshacerlo sin destruirlo por completo. Lo peor de todo es que empecé a notar algo más, algo que me heló la sangre. A veces, cuando él estaba muy quieto, su respiración coincidía con la mía. Exacta. Sin desfase. Como si compartiéramos un mismo espacio dentro del cuerpo de ambos. Cada día se hacía más evidente que el amarre no había unido nuestros caminos. Había torcido algo. Algo que no debía tocarse. Todo se volvió más extraño después de esa semana. Ya no era solo su deterioro ni mi vejez prematura. Era la sensación constante, pegajosa, de que no estábamos solos dentro de nosotros mismos. Él comenzó a hablar menos. No como quien está triste, sino como quien no recuerda cómo se hace. Sus labios se movían con torpeza, como si las palabras pesaran demasiado. A veces, cuando intentaba decir algo, solo salía aire. Un soplido débil que no tenía sentido, pero que dejaba un rastro húmedo en el ambiente, como si hubiera pasado años guardado en un lugar sin luz. La casa empezó a cambiar también. No físicamente, sino en cómo sonaba. Cada crujido, cada golpe del viento, cada objeto que se movía por accidente parecía más fuerte, más cercano. A veces, mientras él dormía, escuchaba pasos que subían por la escalera, lentos, arrastrados, con un ritmo casi idéntico al de su respiración. Cuando él inhalaba, un paso avanzaba. Cuando exhalaba, otro paso bajaba. Yo sabía que no había nadie ahí, pero también sabía que el amarre había abierto algo que no entendía. Él empezó a quejarse de un dolor extraño en el pecho. No en el corazón, no en los pulmones. Era más profundo, como si viniera del centro exacto de su ser. Se tomaba el torso con una expresión que no había visto nunca, como si dentro de su cuerpo hubiera algo intentando ocupar su lugar. Me aprieta, murmuró una vez, con los ojos clavados en el suelo. No levantó la mirada, ni siquiera movió la cabeza. Solo repitió, más suave. Me aprieta. Yo quise tocar su espalda para calmarlo. Apenas acerqué la mano, sentí una corriente fría subirme por el brazo. No era un escalofrío. Era una sensación hueca, como si mi propio cuerpo se alejara de sí mismo por un instante, dejando un espacio vacío entre la piel y el hueso. Me retiré de inmediato. No podía tocarlo sin sentir que algo más se deslizaba entre nosotros. Lo peor llegó una madrugada. Me despertó un sonido húmedo. Un sonido que nunca había escuchado antes. Una especie de gorgoteo rítmico, como si alguien respirara dentro de un líquido espeso. Cuando abrí los ojos, él estaba sentado a mi lado en la cama. Pero no me estaba mirando a mí. Miraba mi pecho, como si hubiera algo moviéndose ahí. Tenía la boca entreabierta. La respiración entrecortada. Los ojos completamente vacíos. No había brillo, no había humanidad, no había dolor. Era como si algo lo sostuviera desde atrás, como si no fuera él quien estaba sentado ahí. Intenté hablar. La voz no me salió. Solo cuando parpadeó, muy lentamente, la expresión cambió. Se llevó ambas manos a la muñeca donde había estado el hilo y empezó a frotarla con desesperación, como si sintiera algo dentro de la piel, algo que subía por los tendones. La marca ya no era una marca. Se había oscurecido a un tono grisáceo, como una mancha que se alimenta de la carne. Lo siento, murmuró él, con un hilo de voz casi infantil. Y entonces, sin previo aviso, comenzó a rascarse. No la piel, más profundo. Con las uñas intentando abrirse paso hacia lo que fuera que sentía atrapado ahí. Tuve que detenerlo, no por compasión, sino por terror. Él temblaba con cada respiración. Yo también. Sentí una punzada idéntica en mi propia muñeca, como si sus uñas estuvieran desgarrando algo dentro de mí al mismo tiempo. Esa noche supe que no había un él y un yo separados. Habíamos quedado entrelazados en un punto tan profundo que ya no podía distinguir dónde terminaba su sufrimiento y dónde empezaba el mío. Y entonces llegó lo peor. Justo antes de amanecer, cuando la luz apenas empezaba a filtrarse por la ventana, desperté sintiendo su respiración dentro de mi pecho. No era una metáfora. No era ansiedad. Era literal. Cada vez que él inhalaba, sentía mis costillas expandirse. Cada vez que él exhalaba, yo perdía el aire aunque él estuviera dormido y yo despierta. Era como si algo estuviera reorganizando nuestros cuerpos desde adentro. Como si el amarre no hubiera unido nuestros destinos, sino nuestras vidas, nuestros ritmos, nuestra energía, nuestro desgaste. Él amaneció más pálido que nunca. Yo amanecí con 3 mechones más blancos. Y una arruga nueva en la comisura de los labios. Una arruga profunda.
una que jamás había tenido. Cuando nos miramos, por primera vez, tuve la sensación clara, dolorosa y exacta, de que estábamos convirtiéndonos en una sola cosa, una única vida, con dos cuerpos condenados a secarse al mismo tiempo. A esas alturas, mi cuerpo no solo parecía viejo, se sentía viejo, mis huesos crujían al moverme, mis dedos temblaban sin razón, mis ojos ardían como si la piel alrededor hubiera perdido toda su elasticidad. Cada mañana despertaba sin reconocer mi rostro, y cada noche él estaba más cerca de dejar de ser él. Entonces llegó el día en que su respiración cambió. Fue un sonido suave, pero no humano. Una mezcla entre un susurro y un jadeo, como si hubiera algo atrapado en su garganta que intentara salir cada vez que inhalaba. Yo estaba sentada frente a él en la cama. No hablábamos, no nos tocábamos, no nos mirábamos a los ojos. Solo escuchábamos ese sonido irregular que parecía empeorar con cada minuto. Lo observé sin querer hacerlo. Su cuello temblaba ligeramente. Su pecho bajaba y subía de forma dispareja, como si cada pulmón funcionara por separado. Su piel tenía un tono seco, casi gris. Y su muñeca estaba hundida. No marcada, hundida. Como un círculo perfecto que parecía cavado desde dentro. La mía tenía la misma forma. Esa tarde, cuando intentó ponerse de pie, cayó al suelo sin emitir un sonido. Me acerqué para ayudarlo, pero al tocarlo sentí un impacto frío, fulminante, que me recorrió desde los dedos hasta el pecho. Fue como si algo hubiera desgarrado un hilo interno que nos mantenía sincronizados. Él abrió los ojos. Y por primera vez en semanas, me miró directamente. El vacío había desaparecido. En su lugar, había terror. No miedo normal. Terror. Terror puro, dirigido hacia mí. Se arrastró hacia atrás, como si mi presencia lo quemara. Intenté hablar, pero él negó con la cabeza. Negó una y otra vez, desesperado, como si supiera algo que yo aún no era capaz de entender. Y entonces lo dijo. No eres tú. Su voz era débil, quebrada, pero clara. Ya no. Esa frase me dejó helada. No supe qué responder. No supe qué era peor. Que hablara de mí o que hablara de sí mismo. Él sollozó. Un sonido pequeño, infantil, que me rompió por dentro. Algo se metió. Se tocó el pecho, luego mi muñeca, y después, mi rostro envejecido. Algo tomó lo que amabas de mí, su voz tembló. Y te lo está devolviendo torcido. Retrocedí 3 pasos. No porque no entendiera, sino porque lo entendí demasiado bien. Yo no había atado su vida. Había atado su esencia. Y el vacío que dejó. Algo lo ocupó. Algo que no era un espíritu ni una sombra. Algo mucho peor. Algo que respondía a la intención humana. Al deseo. Al egoísmo. Él se inclinó hacia adelante, con un esfuerzo enorme, y apenas logró tocar mi muñeca con la punta de los dedos. Ese contacto fue suficiente. Un dolor punzante me atravesó el pecho, como si un hilo ardiente intentara arrancarse desde dentro. Sentí su respiración mezclarse con la mía. Sentí su corazón latir dentro de mi propio cuello. Y en ese instante, vi algo, no con los ojos, con esa parte de la mente que despierta cuando el cuerpo está demasiado cansado para mentirse. Vi a la mujer del cerro, vi el nudo, vi el hilo apretado, vi la advertencia. Todo lo que se ata, se marchita, algo se seca, algo se va. Nunca me dijo que se iba, nunca me dijo que tomaba su lugar. Él cayó contra mi pecho, casi desmayado, pero seguía consciente. Su respiración se entrecortó, su cuerpo temblaba, yo también temblaba, y lo supe, con la certeza violenta de una revelación tardía. Yo no estaba envejeciendo sola, él también envejecía dentro de mí. Había 2 vidas luchando en un espacio que solo tenía sitio para una. 2 ritmos, 2 respiraciones, 2 personas mezclándose hasta convertirse en algo que no debía existir. Él levantó la cabeza con esfuerzo. Yo hice lo mismo, y por un segundo exacto, nuestras miradas coincidieron. No había amor, no había rencor. Solo una comprensión brutal. Lo había condenado, y lo que quedaba de él estaba tratando de escapar de mí. Pero no podía. El amarre no lo permitía. Su último susurro fue apenas audible. Acaba con esto. Yo asentí, no porque quisiera, sino porque entendí que ya no había salida para ninguno. Esa noche, mientras lo veía dormir, si es que podía llamarse dormir a esa quietud tensa que tenía, terminé de escribir esto. Mis manos tiemblan, mis huesos duelen, mis ojos casi no pueden ver. Pero tengo que dejar testimonio, para que quien encuentre esto entienda lo que un amarre verdaderamente hace. No une destinos, no atrae amores, no resuelve ausencias, rellena vacíos.
con lo que sea, con lo que encuentre, con lo que pueda tomar. Y ahora, mientras termino estas últimas líneas, siento su respiración dentro de mi pecho más fuerte que la mía. Está intentando salir, y yo estoy demasiado débil para seguir conteniéndolo. Cuando acabe este escrito, terminaré lo que debí de tener desde el principio, antes de que él, o lo que queda de él, termine de ocupar lo que queda de mí. Sincronía rota. Han pasado meses desde la última vez que alguien me vio. Dejé de contestar llamadas, dejé de salir, dejé de mirar por la ventana. Todo aquí adentro huele a encierro, a miedo seco, a polvo que nadie se atreve a sacudir. Creo que ya no estoy escribiendo para buscar ayuda. Estoy escribiendo porque necesito dejar constancia de que esto empezó siendo una curiosidad tonta. Una que todos hemos tenido alguna vez. No se lo conté a nadie porque pensé que era vergonzoso. Estaba obsesionado con escuchar testimonios nocturnos. Historias contadas por gente que decía haber tenido contacto con algo que se movía entre lo humano y lo imposible. No fantasmas. No demonios. No monstruos. Gente. Pero gente que ya no era del todo gente. Apariciones en caminos rurales. Figuras que se ponían a gatear como animales pero con un ritmo demasiado consciente. Personas que caminaban raro, con articulaciones que sonaban como si no fueran suyas. Sombras humanas que se arrastraban en cuatro patas, pero con una intención que ningún animal tiene. Yo me obsesioné, no por morbo, sino porque pensé haber visto algo así años atrás, cuando era adolescente. Y pensé, ya estoy grande, puedo enfrentar lo que vi. Qué tonto, qué arrogante, qué ciego. Hubo una historia en particular que me marcó. Un testimonio publicado en un foro anónimo. Una persona aseguró haber visto, en un cementerio abandonado, una figura humana moviéndose como si estuviera aprendiendo a usar su cuerpo por primera vez. Decía que esa figura emitía un sonido leve, seco, como el choque de uñas contra dientes. Y que, cuando intentó acercarse, la figura simplemente lo imitó. Cada paso, cada gesto, cada respiración, como si estuviera estudiándolo. Ese testimonio me persiguió por semanas. Dormía poco, comía mal, revisaba el foro compulsivamente, hasta que alguien respondió bajo la publicación de aquel testigo. El mensaje decía, yo también lo vi. No te sigue la figura, te copia para confundirte. Para que no puedas distinguirla cuando se acerque. No pude dejar de pensar en eso, porque yo también vi algo imitando mis movimientos hacía años. Pero lo había negado. Lo había enterrado en mi memoria. Hasta que cometí el peor error posible. Decidí volver al sitio donde lo vi por primera vez. Era un cementerio muy antiguo, de esos que ya ni siquiera figuran en mapas. Un lugar seco, frío, donde la tierra se abre en grietas delgadas y la hierba crece amarillenta. La última vez que estuve ahí, vi algo que me hizo correr sin mirar atrás. Pero ahora, volví. Con una linterna, una grabadora, y el deseo insano de entender. El aire estaba quieto. El olor a tierra mojada era fuerte, como si hubiera llovido antes aunque el cielo estaba despejado. Mis pasos sobre el pasto sonaban demasiado fuertes, como si el silencio amplificara cada crujido. No sé cuánto caminé entre las lápidas. Pero alrededor de la medianoche, escuché algo que me detuvo en seco. Un chasquido. Corto, seco, como uñas golpeando entre sí. Mi primera reacción fue girar la linterna hacia el sonido. Nada. Ni un insecto, ni un animal, ni una sombra. Solo un olor repentino, intenso, como a pelo mojado y metal. Ese olor lo recordaba. Lo había sentido aquella vez, años atrás. Tomé aire para calmarme, pero entonces escuché otro sonido, más claro. Una respiración. No era profunda, no era humana. Era una especie de jadeo irregular, como si alguien estuviera aprendiendo a respirar en ese momento. Apunté la linterna hacia la tumba más cercana, y entonces lo vi. Una silueta, sentada, de espaldas, muy delgada, muy quieta. Mi corazón se apretó con tanta fuerza que sentí que iba a desmayarme. Quise retroceder, pero mis piernas no respondieron. La figura giró la cabeza. No toda, solo un poco, como si el cuello no le funcionara bien. Como un animal reconociendo un sonido. Y entonces sucedió lo que me heló la sangre. La figura levantó la mano, mi mano, a la misma velocidad, con el mismo ángulo, el mismo temblor. Estaba imitándome. No lo supe, lo reviví. Ese movimiento era idéntico al que hice años atrás cuando la vi por primera vez. La figura se puso lentamente en pie, las piernas rígidas,
las articulaciones sonando en seco, como si se estuviera doblando por primera vez en la vida, y cuando dio un paso hacia mí, el sonido se repitió, el chasquido, las uñas, la respiración aprendida, el olor a pelo mojado, pero lo peor, lo que me paralizó, dio el paso con el mismo pie que yo había movido un segundo antes, como si no tuviera cuerpo propio, solo una copia de mis movimientos. Esa noche corrí hasta que casi vomité, dejé la linterna detrás, dejé la grabadora tirada, dejé algo más que ahora sé que no debí dejar, porque desde esa noche, algo empezó a seguirme, no lo veo, no lo huelo, pero lo escucho, sus pasos, su respiración, mis movimientos repetidos un segundo después, y sé que, tarde o temprano, va a alcanzar la sincronía perfecta, y cuando lo haga, ya no voy a saber cuál de los dos soy yo, no sé exactamente cuándo empezó el colapso. Nunca fue un momento claro, sino una sucesión de pequeños descuidos que parecían insignificantes. Dejar de tomar las pastillas, saltarme una cita con el psiquiatra, apagar las alarmas que me recordaban mis dosis diarias porque ya me sentía mejor. Mentira. Yo jamás estuve mejor, solo estaba perdiendo la capacidad de reconocerlo. Después de aquella noche en el cementerio, algo se quebró dentro de mí. Volvieron los síntomas que había intentado olvidar. La despersonalización, los episodios de pánico, esa sensación de no estar del todo dentro de mi propio cuerpo. Los médicos ya me lo habían dicho años atrás, con un tono suave y profesional. Lo que viste no fue real. Fue un episodio. Necesitas constancia con el tratamiento. Pero yo, terco, convencido, dejé de lado todo eso y fui de nuevo al lugar que me había traído pesadillas desde adolescente. Y ahora lo estoy pagando. Cada vez que cierro los ojos veo esa silueta moviéndose igual que yo. Cada vez que fijo la vista en un rincón oscuro, siento que algo se levanta detrás de mí con mis mismos movimientos. Y aunque sé, parte de mí lo sabe, que eso es producto de mi mente desgastada, hay otra parte que no lo acepta. Aún así, las señales son claras. He perdido peso. Mis manos tiemblan incluso cuando estoy en silencio. A veces, cuando intento escribir, no reconozco mi propia letra. Mi reflejo en el espejo se ve envejecido, cansado como si estuviera viviendo el deterioro de varias décadas en pocos meses. Intenté retomar mis pastillas hace 2 semanas. La caja sigue en la mesa, abierta, con las tabletas brillando bajo la luz amarillenta. Pero cuando me acerco a tomarlas, la sombra que creo ver detrás de mí imita el movimiento y se me revuelve el estómago. No sé si es miedo, o si es la enfermedad tratando de decirme que ya no tengo control de nada. A veces escucho pasos en mi habitación, pero son mis propios pasos repetidos después. Sé que no son reales. Sé que es mi mente, agotada, inventando ecos donde no los hay. Pero eso me digo para dormir un par de horas sin despertarme gritando. La otra noche me atreví a encender la grabadora del celular mientras dormía. En la mañana, al reproducir el audio, escuché mi respiración agitada y luego, un segundo después, otra respiración exactamente igual, pero más áspera, como un espejo roto repitiendo cada sonido. Sé lo que dice el diagnóstico. Sé lo que dicen los informes que nunca recogí. Sé lo que la doctora intentó advertirme. Mi condición, sin tratamiento, puede distorsionar la realidad, puede fragmentarla, puede hacerme ver cosas que no existen y sentirlas tan reales que parezcan tocarme. Eso es lo que me pasa. Eso es lo que me está consumiendo. Pero lo confuso, lo que me hace dudar incluso ahora, mientras tiemblo al escribir esto, es que hay momentos, solo unos segundos, pero lo suficientes, en los que juro que esa figura no imita mis movimientos, sino que se adelanta a ellos, como si ya supiera lo que voy a hacer, como si no fuera un invento de mi mente enferma, como si realmente estuviera ahí. No sé cuánto más pueda aguantar así. Mi cuerpo se siente viejo, gastado. Mi cabeza pesa como si dentro llevara piedras. Y la sombra la copia la cosa que parece seguirme. Cada día está más cerca. Las últimas semanas han sido una especie de limbo en el que no sé si estoy despierto o dormido. No confío en mis sentidos. No confío en mis recuerdos. Y mucho menos en lo que creo ver en los bordes de la oscuridad. He intentado registrar cada episodio en una libreta para mantener un mínimo de control. Pero cada vez que reviso mis notas, encuentro frases escritas con otra caligrafía. Torcida. Temblorosa. Como si la hubiera escrito alguien más con mis mismas manos. A veces leo párrafos enteros y no tengo memoria de haberlos escrito. La doctora ya me lo había advertido. Tu condición puede provocar lagunas, distorsiones, confusiones entre lo que imaginas y lo que percibes. Pero nadie te prepara para el miedo de leer lo que supuestamente tú mismo escribiste, mientras juras que no estuviste consciente en ese momento. Una de esas frases, repetida varias veces, me heló por completo. No estás solo. Te estoy terminando. No sé qué significa exactamente. Y no sé qué me aterra más.
¿Que yo lo haya escrito sin saberlo? ¿O que de verdad esté siendo observado por algo que me entiende demasiado bien? Porque hay pequeños detalles que no puedo explicar con medicina ni lógica. Por ejemplo, la otra noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpeteo suave. Regular. Como uñas golpeando madera. Pensé que era mi imaginación, un síntoma más. Pero cuando me levanté, encontré marcas nuevas en la puerta, alineadas, casi idénticas a las de mis propias manos, solo que más delgadas, más largas, como si alguien hubiera presionado desde afuera imitando la forma exacta de mis dedos. Intenté convencerme de que fui yo, en algún estado de confusión. Pero la altura de esas marcas no coincide con la mía, estaban más abajo. Como si la figura, la copia, la sombra, lo que sea que me esté desgastando, estuviera adoptando una postura distinta, más agachada. Más animal. No debí volver al cementerio. El olor húmedo de ese lugar se me quedó pegado en la ropa durante días. A veces creo sentirlo todavía. Tierra mojada, óxido, y ese aroma tan particular del musgo viejo que crece sobre las lápidas. Pero lo siento dentro de mi cuarto, incluso con las ventanas cerradas. Como si algo hubiera venido conmigo. Mi mente enferma. Mi cerebro sin medicación. Mi deterioro. Eso debería explicarlo todo. Y trato de repetírmelo cada vez que siento los pasos sincronizados detrás de los míos, pero con un retraso mínimo, como si la sombra esperara a que yo avanzara para imitarme. Los últimos días he tenido alucinaciones táctiles. Siento una mano sobre mi espalda cuando estoy quieto. Pero no es una mano fuerte, ni violenta. Es leve, como si solo buscara recordar la forma de mi cuerpo. Como si quisiera aprenderme. No he dormido bien en una semana. Y cuando logro dormir, sueño siempre con lo mismo. Un hueco en la tierra. Fresco. Perfecto. Como si alguien lo hubiera cavado recientemente esperando que yo entrara por voluntad propia. Lo peor es que cada mañana, cuando despierto, encuentro tierra suelta en mis uñas. Pero no recuerdo haber salido, ni haber tocado nada, ni siquiera haber escuchado la puerta abrirse. Sé lo que estás pensando. Todo esto es la enfermedad. Y quiero creerlo. Pero hay algo que me tiene helado desde anoche. La figura dejó de imitar mis movimientos. Ahora camina por su cuenta. Y cuando lo hace, no suena como mis pasos. Suena como si algo arrastrara la planta de los pies sobre el suelo, lento, irregular. Como si no estuviera acostumbrada a caminar. Como si apenas estuviera aprendiendo a ser yo. No estoy seguro de cuánto tiempo ha pasado desde que escribí la última entrada. Los días se mezclan entre sí, como si fueran páginas mojadas pegándose unas con otras. A veces despierto y ya es de noche. A veces parpadeo y la luz del día desaparece sin aviso. No hay transición. Solo saltos. Vacíos. Creo que estoy llegando al final de algo. No sé si de la historia, de la enfermedad o de mí. La figura ya no se queda en las esquinas. Ahora está en mi habitación, de pie, sin moverse, observándome con una paciencia casi humana. No tiene rostro definido. Solo una sombra ligeramente más baja que yo, con una postura torcida, como si llevara demasiado tiempo imitándome y su cuerpo ya no supiera cómo ser otra cosa. No habla. Pero cuando respiro profundo, escucho cómo respira también. Más lento. Más pesado. Como si cada inhalación le costara aprenderla. La doctora me habría dicho que es una proyección de mi mente debilitada. Una forma avanzada de mi deterioro. Un reflejo que ya no distingo de la realidad. Pero si eso fuera cierto, ¿cómo explico lo que sucedió anoche? Desperté con la sensación de que alguien había estado sentado junto a mi cama. No lo vi, pero el colchón seguía hundido, conservando el peso de un cuerpo que no era el mío. Y había marcas en el piso. 2 líneas paralelas, arrastradas, como si algo hubiese movido los pies al caminar hacia la puerta. Lo más extraño fue que encontré mi teléfono grabando. Yo no activé la grabación. Sé que no lo hice, pero al reproducir el audio escuché una voz. No era distinta a la mía, pero tampoco era exactamente igual. Era mi voz sin fuerza, sin aire, como si la hubiera dicho desde un cuerpo que no soporta más. Ya casi estás listo. No entiendo el significado, pero desde entonces la figura se mueve diferente. Ya no imita. Ahora corrige. Cuando me levanto, me señala la mesa donde están las pastillas que dejé de tomar. Cuando escribo, se inclina hacia la libreta como si vigilara cada palabra. Y cuando camino, su sombra se estira detrás de mí, no para seguirme sino como si quisiera alcanzar mi lugar. Hoy, por primera vez, me acerqué a ella. Sabía que debía hacerlo. Había soñado con ese encuentro tantas veces que terminé aceptándolo como parte del proceso. Y lo más aterrador es que cuando estuve frente a la figura sentí una calma extraña, una especie de rendición. Su contorno temblaba como si estuviera hecho de aire caliente. Y aunque no tenía rostro, tuve la certeza absoluta de que me estaba mirando. No con hostilidad.
no con violencia, sino con algo que podría confundirse con compasión, o tal vez resignación. Entonces lo entendí. No era una copia, no era un ente, no era un espectro del cementerio ni una sombra que me siguió. Era yo, la parte de mí que se fue desmoronando mientras ignoré el tratamiento, el reflejo de todo lo que perdí mientras me aferraba a la idea de que lo que vi aquella noche era real. Era la enfermedad, personificada en una figura que mi mente, desesperada, había construido para dar forma a su propio colapso. Pero comprenderlo no me dio paz. Porque al comprenderlo también supe que ya no tenía forma de regresar al punto anterior. La figura dio un paso hacia mí, uno solo, y al hacerlo, sentí que mi cuerpo se volvía más liviano, como si me estuvieran quitando un peso que no sabía que cargaba. Un alivio helado, denso, que trepó desde el pecho hasta la garganta. Me di cuenta de que ya no soy el protagonista aquí. Soy un documento final, un testimonio escrito para que alguien encuentre estas páginas y entienda que no fue un fantasma. Nunca lo fue. Fue algo más común, más silencioso, más peligroso. Una mente debilitada, abandonada, que empezó a inventar compañía para no perderse sola. La figura está a mi lado ahora, quieta. La habitación se siente más pequeña, el aire más pesado, mis pensamientos más lentos. Ya no me queda mucho por escribir. Solo quería dejar constancia de lo que descubrí antes de que la sombra termine de ocupar el lugar que una vez fue mío. Si alguien llega a leer esto, por favor, no vuelvas al cementerio. No busques sombras en un lugar donde solo hay tierra y silencio. A veces, lo que te sigue no viene de afuera, sino de ti mismo. Incompleta. Nunca pensé que volvería a la cabaña victoriana de mi tía abuela Elvira. Era una de esas casas que parecen haber sido construidas para mantener algo adentro, no para proteger de lo externo. Estaba aislada entre pinos y rododendros inmensos que casi la ocultaban desde la carretera. Un lugar que siempre había asociado con silencio, y con una cierta solemnidad que se pegaba al cuerpo como polvo antiguo. Fui el único heredero. No por cariño, sino por descarte. Era la única persona que había quedado en su vida, aunque nuestra relación nunca llegó a ser cálida. Me crió por temporadas cuando mis padres viajaban por trabajo, pero siempre con esa frialdad distante, como si cada gesto de afecto fuese un gasto innecesario. La casa olía igual que cuando yo tenía 8 años. Una mezcla de lavanda seca, muebles encerados y ese toque de medicina rancia, como si los frascos siguieran rezumando su presencia desde los cajones. Ahora, sumado a todo eso, había un aroma tenue y pesado, como si la muerte se hubiese quedado impregnada en las paredes. El primer día me dediqué a empacar libros. Eran tantos que la sala parecía una pequeña biblioteca polvorienta. Me agaché para sacar algunos tomos de la parte baja de la estantería y allí, por el rabillo del ojo, ocurrió un movimiento. Un brazo salía apenas 2 centímetros desde detrás de la estantería, inmóvil, con una manga de suéter de lana marrón, como los que mi tía usaba siempre. Era pálido y delgado, con esa piel arrugada que casi parece papel. Giré la cabeza de inmediato, dispuesto a descartarlo como un reflejo, pero al mirar directamente, ya no estaba. Ni suéter, ni brazo, ni sombra. Solo polvo en suspensión. Me quedé quieto varios segundos, escuchando atentamente, esperando que algo crujiera, se arrastrara o respirara. Pero la casa estaba demasiado muerta para emitir sonido alguno. Pensé en el cansancio, en la falta de sueño acumulada, en el estrés. No quería darle significado a nada. No todavía. Pero la casa insistía. Esa noche, mientras clasificaba cajas en el pasillo, un destello me hizo girar. Desde el espejo antiguo de la entrada creí ver un hombro femenino, redondeado, retrocediendo fuera del reflejo, como si alguien hubiese estado mirándome desde allí y se escabullera al ser descubierto. Revisé cada centímetro de la casa sin encontrar nada. Cerré puertas, abrí otras, encendí luces. Nada. Decidí ignorarlo. La negación tiene un poder enorme cuando uno quiere sentirse cuerdo. Pero la casa no tenía intención de dejarme en paz. La segunda noche, mientras cenaba algo rápido apoyado en la encimera de la cocina, vi como un mechón de cabello gris pasaba flotando por el marco de la puerta, como si una cabeza inclinada hubiese cruzado la habitación sin hacer ruido. No lo escuché. No sentí aire moverse. Simplemente apareció y desapareció, y yo quedé paralizado con el tenedor en el aire. Poco después, los pasos. Un tap 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 lento, como arrastrando pantuflas. Provenían del pasillo que conducía al dormitorio principal. Ese era el lugar donde ella había muerto. Y el único al que yo todavía no había entrado. El sonido se detuvo justo cuando alcancé la puerta del dormitorio. Toqué el pomo. Estaba helado. Entonces, al abrirla, nada.
Solo la cama con dosel, inmensa, silenciosa. Las cortinas gruesas y pesadas como si guardaran un secreto. Y ese olor a lavanda intensificado, casi sofocante. Era como si la casa estuviera respirando a través de ese cuarto. Y supe, sin entender por qué, que eso apenas era el comienzo. No dormí bien esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el arrastrar suave de las pantuflas de mi tía. Un ritmo lento, irregular, como si un pie avanzara más que el otro. No pasos humanos. Pasos casi mecánicos, incompletos. Al amanecer, el dormitorio seguía siendo el único lugar que me provocaba auténtico rechazo. Pero necesitaba revisarlo. Era donde ella había muerto. Era donde la mayoría de sus cosas seguían intactas. Y lo sabía, la casa quería que entrara allí. Empujé la puerta con más fuerza de la necesaria. La primera bocanada fue lavanda. La segunda, nicotina rancia. Ese olor no se había sentido hasta ahora. Mi tía fumaba compulsivamente hasta que su salud se lo impidió, pero su cuarto nunca olió a tabaco cuando yo era niño. Ahora sí. Como si recién hubiese apagado un cigarrillo invisible, me incliné frente al armario para abrir los cajones. Fue entonces cuando la temperatura bajó de golpe, como si alguien hubiera abierto un congelador a mis espaldas. Mi respiración formó una nube tenue. Un crujido suave me hizo mirar hacia la cómoda. Y ahí estaban. No fue un destello periférico. No fue una ilusión óptica. Esta vez, no tuve oportunidad de engañarme. En medio de la alfombra, perfectamente alineadas, había un par de piernas de mujer. Solo las piernas. Desde las medias de compresión hasta las pantuflas gastadas con bordes de lana sintética, todo era exacto, reconocible, familiar. Las sombras eran reales. El peso estaba claro. Pero su superficie era apenas traslúcida. No como un espíritu. Más bien como carne sumergida en agua. Borrosa, pero consistente. El corte no era sangriento. Simplemente terminaban abruptamente justo por encima de las rodillas, como si la parte superior hubiera sido borrada con un borrador demasiado preciso. Estaban inmóviles, colocadas con cuidado, orientadas hacia mí. Durante unos segundos no pude moverme. No pude respirar, y luego las pantuflas se levantaron apenas unos milímetros del suelo, como si las piernas intentaran ponerse de pie. El aire se llenó de un sonido húmedo, un plop, 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 como gotas cayendo al suelo desde una altura imposible. Miré hacia abajo. Desde la zona donde deberían haber estado los muslos, empezaba a formarse un pequeño charco de agua cristalina, fría, que se extendía lentamente por la alfombra. Las piernas dieron otro leve tirón, un espasmo, un intento, y entonces, desaparecieron, sin sonido, sin desvanecerse lentamente. Solo dejaron de estar ahí, pero el charco quedó. Metí la mano sin pensarlo, buscando comprobar algo. El agua estaba helada, tan fría que dolía. Y lo peor, no tenía reflejo. No reflejaba mi mano, ni la habitación. Era como tocar una superficie que no pertenecía al mundo. Retrocedí, tropezando, casi cayendo de espaldas. Cuando parpadeé, el charco ya estaba disminuyendo. Se evaporaba a una velocidad antinatural, como si la alfombra lo absorbiera con ansia. En menos de un minuto no quedaba ni rastro, solo una humedad leve en mis rodillas. Empecé a respirar demasiado rápido. Tenía el sabor metálico de la adrenalina en la boca, ese que dejan los sobresaltos que parecen venir desde dentro del pecho. Intenté convencerme de que debía salir de la casa, pero mis piernas temblaban como si no me pertenecieran. Una idea me golpeó entonces, irracional y vívida. Si salía de la habitación sin mirar atrás, las piernas podrían estar siguiéndome por el pasillo. No quería verlas de pie. No quería verlas avanzar. Así que permanecí sentado en el suelo, respirando con dificultad, sintiendo que el peso de la casa entera se inclinaba sobre mí como un cuerpo viejo y cansado. No estaba solo, pero lo que estaba ahí conmigo no era un fantasma completo. Era algo partido, incompleto, fragmentado. Y quería que yo lo viera. Quería mostrarse. Poco sabía que las piernas eran apenas la primera pieza del rompecabezas, y que la casa seguía guardando muchas más. Esa noche decidí dormir en el sofá de la sala, con todas las luces encendidas. No tenía valor para volver al dormitorio de mi tía, ni para apagar nada. Cada bombilla parecía un amuleto débil pero necesario. Me quedé dormido a ratos, sobresaltado por cada crujido de la madera. Las vigas, que siempre sonaban por el cambio de temperatura, ahora parecían responder unos a otros, como si la casa se comunicara a través de su estructura. A eso de las 3 de la madrugada, la hora en la que uno empieza a sentir la mente abrirse a cosas que no quiere ver, escuché un ruido húmedo en la cocina.
Un arrastre, un golpecito blando como un cuerpo que no debería moverse intentando hacerlo. Me levanté sin desearlo, como empujado por una fuerza externa, y avancé hasta la entrada de la cocina. Y lo vi. Un torso. Solo el torso. Flotando a la altura del fregadero. No tenía cabeza. No tenía brazos. No tenía piernas. Era el tronco de una mujer mayor, vestido con la bata a cuadros violeta que mi tía usaba para cocinar. La bata se balanceaba como si respondiera a una brisa inexistente. El pecho subía y bajaba muy ligeramente, como si respirara. Pero no tenía pulmones. No tenía nada dentro. El interior era un espacio vacío, negro, sin órganos, solo un hueco que parecía extenderse hacia un punto que mis ojos no podían comprender. El torso se giró, flotando con lentitud, como si escuchara algo detrás de mí, o como si buscara algo que le faltaba. Sus costillas proyectaban sombras largas y deformadas sobre las paredes. Un hilo de agua goteaba desde donde debería haber estado el cuello, cayendo al suelo con el mismo ploc 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 que había escuchado en el dormitorio. Lo observé completamente paralizado, hipnotizado casi. No debía poder moverse. No debía poder existir. Cuando parpadeé, el torso atravesó la encimera como si fuera humo y se deslizó hacia el pasillo que llevaba a los dormitorios. No caminó. No fluyó. Se deslizó como si fuera arrastrado por algo que no veía, y dejó un rastro muy fino de agua fría en el suelo. Fui detrás, sin poder evitarlo. El pasillo estaba oscuro aunque había dejado todas las luces encendidas. La bombilla parpadeaba como si estuviera respirando también. Allí, a la mitad del corredor, sobre la repisa de la chimenea que daba al pasillo se veía otra cosa. Una cabeza. Solo la cabeza de mi tía. Posada allí con tal cuidado que parecía decorativa. Los ojos abiertos, grises y nublados, pero perfectamente enfocados en mí. El cabello gris estaba ordenado, peinado como si alguien la hubiera preparado para una visita importante. Su expresión no era de horror. Ni de dolor. Era peor. Tenía la misma expresión de desaprobación silenciosa que me dirigió toda mi infancia. Un juicio frío, casi aburrido, como si yo estuviera haciendo algo mal incluso ahora. La cabeza inclinó un poco el mentón, evaluándome. Después, sin aviso, abrió la boca. No emitió un grito. No emitió palabras. Solo dejó caer un chorro de agua por la comisura de los labios, que goteó al suelo en un hilo constante. El agua era oscura, casi negra. Y entonces, muy lentamente, la cabeza se deslizó hacia atrás, hundiéndose en la repisa, atravesándola como una figura sumergiéndose en un estanque profundo. Primero la barbilla, luego la nariz, los ojos hasta que solo quedó el cabello flotante, y luego nada. El agua dejó una mancha que se dispersó, formando pequeñas figuras. Parecían dedos. 5 marcas acuosas extendiéndose, intentando alcanzarme. No aguanté más. Grité. Grité hasta quedarme sin voz. Y cuando finalmente dejé de hacerlo, la casa entera estaba en silencio. Pero ese silencio no era natural. Era un silencio que escuchaba, que esperaba, que sabía que todavía faltaba algo. Un rompecabezas humano desparramado por la casa, buscándose las piezas. Y me estaba usando a mí para recordarlas, para obligarme a verlas, para hacerme entender su muerte parte por parte. El día que encontré el diario no buscaba respuestas, buscaba una salida. El amanecer entraba por las ventanas polvorientas en haces oblicuos que parecían atravesar humo. Había dormido, si podía llamarse dormir, en la mesa del comedor, con la cabeza apoyada sobre los brazos, temiendo que al abrir los ojos encontrara algún fragmento esperándome a centímetros del rostro. Me obligué a revisar la casa con la luz del día. Necesitaba una prueba racional. Una explicación física. Algo que me permitiera creer, aunque fuera por un instante, que lo que había visto era producto del sueño, del cansancio, de cualquier cosa menos la realidad. Pero la casa seguía respondiendo. El agua fría seguía apareciendo. Las luces seguían fallando. Y, en las paredes, comencé a notar marcas de dedos húmedos, a la altura de distintas partes del cuerpo. A veces a la altura del suelo, como si alguien se arrastrara. A veces muy arriba, como si una mano perdida se hubiese apoyado para intentar levantarse. En la habitación donde murió mi tía, puse cajas en el suelo. Estaban vacías cuando las dejé. 3 horas después, una tenía dentro un zapato de mi tía, mojado por dentro como si hubiese sido arrancado de un pie que aún estaba caminando. Fue al revisar ese cuarto nuevamente que encontré la caja fuerte. Siempre había estado ahí, pero nunca la recordé. Las casas antiguas tienen maneras inquietantes de revelar cosas cuando quieren. No sabía la combinación, pero la chapa estaba tan vieja que pude forzarla con una herramienta. Dentro no había dinero, ni documentos importantes.
Solo un objeto pequeño, forrado en cuero seco. Un diario. Las páginas estaban onduladas por el agua. No agua dulce, agua salada, con un olor tenue y desagradable. Empecé a leer. Y entonces lo entendí. Mi tía abuela no murió de forma tranquila. No cerró los ojos en la cama y simplemente dejó de respirar. Lo que ocurrió fue una tortura lenta, silenciosa y completamente invisible al mundo. El diario relataba los últimos días de su vida, con una escritura temblorosa, a veces ilegible. Día 1. No puedo mover el brazo. Creo que tuve un derrame. Estoy consciente. Todo suena lejos, como si estuviera bajo el agua. Día 2. No ha venido nadie. El vecino prometió pasar. No puedo hablar. Solo mover un poco los dedos del pie izquierdo. Tengo sed. Siento que mi cuerpo se está separando. Día 3. Estoy aquí. Completa en mi mente, pero mi cuerpo no responde. Siento mis piernas lejos. Mis brazos aún más lejos. Me estoy rompiendo en partes. Si muero así, quedarán las partes sueltas buscándose. Las últimas palabras del diario estaban casi borradas, como si hubieran sido escritas con una mano que ya no podía sostener el lápiz. No quiero estar sola. No quiero estar incompleta. Al terminar de leer, escuché un golpe sordo en el pasillo. No quise mirar. El golpe se repitió, lento, pesado. Cada impacto más cercano. Cuando finalmente reuní el valor y asomé la cabeza por la puerta, vi la silueta entera de mi tía. Pero no como un cuerpo unido. Era la forma aproximada de un cuerpo humano, ensamblado incorrectamente con sus propias partes flotantes, como si algo invisible las sostuviera. Las piernas delante, sin uniones reales. El torso flotando un poco más atrás, desfasado. Los brazos moviéndose como péndulos inconsistentes. La cabeza, demasiado alta, sin cuello que la conectara. Todas sus piezas tratando de alinearse, pero fallando. Y todas mirándome. No camina, no flota, no se desliza. Se sostiene, vibrando ligeramente, como si intentara recordar cómo ser un cuerpo. No tenía boca visible, la cabeza estaba demasiado atrás, ladeada, pero la escuché. No con los oídos. Con esa parte del cerebro que percibe cosas sin sonido. No me dejaste terminar. El cuerpo incompleto dio un paso hacia mí. Un paso sin sentido, con las piernas separadas del torso, pero avanzó igual. De sus partes comenzó a caer agua. Litros de agua. Como si su cuerpo fuese un recipiente agujereado. El suelo se cubrió rápidamente. Y entonces comprendí el mensaje. Ella no quería asustarme. Quería que yo sintiera lo que ella sintió. La inmovilidad. La sed. La sensación de que el propio cuerpo se desarma. La conciencia atrapada. La incompletitud. Retrocedí hacia la puerta de salida, resbalando por el agua fría que me empapaba los tobillos. La figura avanzaba sin romper la postura fragmentada. Extendió una mano, un brazo que no estaba unido a nada, y ese brazo se acercó a mi cara, casi tocándola, buscando sostenerme, o tal vez incorporarme. Corrí sin mirar atrás. Salí por la puerta principal. Me lancé hacia el coche. Arranqué sin respirar. Nunca volví. Vendí la casa amueblada, tal como estaba. No dije nada. Ni a los compradores. Ni a los agentes. Ni a nadie. Ahora vivo en un apartamento moderno, lleno de ventanas, lleno de luz. Pero cada noche, al levantarme para ir al baño, evito mirar al suelo. Porque a veces, en el reflejo del pasillo, creo ver agua. Un charco pequeño. Frío. Que se mueve hacia mí, gota a gota. Como si un par de piernas con pantuflas viejas buscaran su camino. Como si me llamaran. Como si quisieran completarme también. Ritual. Este es mi último intento de dejar constancia antes de que sea demasiado tarde. No escribo para convencer a nadie, porque ya entendí que no puedo. Mis colegas se burlaron, mis supervisores me ignoraron y mis amigos, bueno, ya no tengo de eso. Solo tengo lo que queda de mi cordura, y eso también está empezando a deshilacharse. Soy geólogo de campo. Mi vida se basa en medir, registrar, comparar, en confiar en números, no en sombras. Me enviaron a un pueblo remoto en México para hacer un estudio de suelo que determinaría si podían construir una presa. A primera vista, era un encargo rutinario. Un pequeño asentamiento, pocas personas, un clima seco, un paisaje de colinas erosionadas y piedras antiguas. Pero ese pueblo tenía una mirada. No las personas, el pueblo. Cada calle, cada casa, cada puerta cerrada parecía observar mi presencia con una hostilidad muda. Yo lo atribuí primero al aislamiento. Nadie quiere extraños husmeando. El panteón estaba fuera del pueblo, a unos 40 minutos a pie, siguiendo un viejo camino lleno de raíces. Me dijeron que no fuera.
No con advertencias amables, sino con un silencio extraño, cargado, como si la sola idea de mencionarlo despertara algo. Cuando pregunté dónde podía acampar para mis lecturas nocturnas, nadie respondió. Nadie excepto un hombre muy viejo, de piel curtida y ojos opacos, que me miró como quien mira un insecto inevitable y pronunció una sola frase. La tierra ya no quiere que la molesten. Y escupió al suelo antes de marcharse. Debí escucharlo. No lo hice. Instalé mi tienda cerca del panteón. No dentro, por respeto más que miedo. El lugar era inerte. Las tumbas, torcidas y agrietadas, parecían asentarse como huesos bajo tierra. La vegetación estaba muerta en algunos sitios y demasiado viva en otros. Y el olor, siempre presente, difícil de describir. Tierra mojada, musgo, raíces antiguas y algo más. Un olor a incienso viejo, casi rancio. Como si alguien hubiera realizado un ritual allí décadas atrás y el aroma se hubiera quedado pegado a la tierra. El primer día transcurrió normal. Coloqué mis sensores, tomé muestras, registré datos. La ciencia me daba tranquilidad. Me hacía creer que todo era medible, comprensible. Pero en cuanto cayó la noche, algo cambió. La temperatura no bajó. Eso era lo primero. En un lugar tan abierto, tan expuesto al cielo, debería haber refrescado. No. El aire se volvió más cálido. Más espeso. Como si se pudiera masticar. Respirarlo me daba la sensación de estar tragando un líquido denso. Y entonces llegó la sensación. La certeza absoluta de no estar solo. No era paranoia. Mi cuerpo lo sabía antes que mi mente. Una presencia pesada, aplastante, se posó sobre la atmósfera. No había ruidos de animales. No grillos. No viento. No insectos. Nada. Solo mi respiración y el crujido de mi tienda como si algo invisible rozara la lona desde afuera, apenas, midiendo mi existencia. Esa noche salí a revisar mis equipos con la linterna en mano. No debería haber visto nada. Y sin embargo, lo vi. Un círculo de luz pálida iluminó algo oscuro en el suelo. Al acercarme, comprendí lo que era. Velas negras. Docenas. Cientos. Derretidas alrededor de una tumba sin nombre. Agrupadas en un círculo perfecto, como un sello. La cera, aún fresca al tacto. Me arrodillé, intentando analizarlo como geólogo, como científico, como hombre racional. Pero no había explicación. Esa cera estaba tibia. Muy tibia. Alguien había estado ahí poco antes de que yo llegara. Y lo que me heló la sangre no fue el símbolo en el suelo, ni la magnitud del ritual, ni siquiera la idea de que había interrumpido algo peligroso. Fue entender que el círculo no invocaba. El círculo contenía. No sabía por qué lo sabía. No sé si lo supe con la mente o con el cuerpo, pero lo supe. Ese altar no llamaba a algo. Lo mantenía dentro. Y yo estaba caminando entre sus límites, rompiéndolos, interrumpiéndolos, fisurándolos solo con mi presencia. Al volver a mi tienda, sentí algo más. Un sonido que no pude identificar. Un murmullo en el aire. Un susurro sin palabras. Un preludio. No dormí. No cerré los ojos. No me atreví. Sabía que la noche siguiente iba a ser peor. No sé cuánto dormí esa noche. Si es que dormí. El tiempo en ese lugar no se movía igual. La madrugada llegó sin amanecer, como si el cielo se negara a aclarar del todo. Trabajé con los ojos ardiendo, manos temblorosas, intentando fingir normalidad, registrando datos que ya no tenía la lucidez para analizar. El círculo de velas seguía allí. Intacto. No había huellas, no había restos de alguien que las hubiera encendido. No había nada. Lo único que cambió fue la tumba del centro. La noche anterior tenía la superficie lisa, sin nombre. Pero esa mañana, había marcas. Pequeñas incisiones en la piedra, rasguños, como si algo debajo hubiera intentado salir. Me acerqué con una racionalidad desesperada, la racionalidad que usa la mente para no quebrarse. Tal vez un animal. Un roedor. Un mapache. Una grieta natural. Pero no. Esos surcos tenían un patrón. Habían sido hechos desde dentro. Ese descubrimiento me acompañó todo el día como un insecto que camina por la espalda. Lento, constante, insoportable. Mis instrumentos fallaban. Los sensores se reiniciaban solos. Los datos se perdían. Como si el suelo se resistiera a ser medido. Cuando cayó la tarde, ya sabía que no debía quedarme. Pero el último camión había salido del pueblo al mediodía. El siguiente sería hasta la mañana siguiente. Estaba atrapado allí con la decisión más inútil de mi vida. Resistir o correr. ¿Y correr hacia dónde? ¿Entre qué límites? ¿Hacia qué cosa desconocida? Mis colegas en el pueblo no contestaban los mensajes. Ningún sonido salía de sus radios.
Y cuando conseguí señal para llamar a uno escuché respiraciones. Respiraciones pesadas, no humanas. Corté la llamada. No volví a intentar. A las 10 de la noche, cuando la oscuridad ya era completa, sentí el primer aviso de lo que venía. Fue un sonido, un canto. Pero no un canto humano. Ni siquiera un idioma. Eran sílabas guturales, repetidas una y otra vez, sin ritmo ni melodía, como si una garganta gigantesca y enferma estuviera exhalando palabras que no debían existir. No parecía venir de un solo punto. Sonaba desde todas partes. Desde las tumbas. Desde la tierra. Desde dentro de mi cabeza. Salí de la tienda, aún sabiendo que era una decisión estúpida. La luna iluminaba apenas lo suficiente para distinguir las lápidas torcidas. El aire estaba inmóvil, denso, caliente. No había viento, pero las cruces temblaban como si vibraran bajo una frecuencia imperceptible. Y entonces vi el cambio. Las velas negras, las mismas que la noche anterior estaban apagadas, ahora ardían. Todas, a la vez. Con una llama oscura, como si quemaran sombra en lugar de luz. El círculo brillaba como un útero maligno respirando fuego. Me acerqué. No porque quisiera, sino porque algo me empujaba a mirar. Mi cuerpo avanzaba con pasos trémulos, cada uno más difícil que el anterior, como si atravesara una densidad invisible. El canto se intensificó. Y lo reconocí. No venía de fuera, venía de dentro de mí. Las sílabas vibraban en mis huesos, subían por mi columna, rebotaban en mi cráneo. Sentí un estallido de dolor en mis oídos, como si algo tratara de entrar por ellos o de salir. Al borde del círculo, me detuve. La tumba del centro. No estaba igual que por la mañana. La piedra había empezado a hundirse hacia abajo, como si una mano gigantesca tirara de ella desde las entrañas de la tierra. Los rasguños eran más profundos. Y estaban frescos. Emanaba de allí un calor sofocante, un olor a incienso podrido, y un sonido rítmico, húmedo, como respiración. No, como si algo estuviera oliendo a mí. El peso sobre mi pecho fue tan intenso que tuve que hincar una rodilla. Sentí que respiraba arena caliente. Que mis pulmones se llenaban de polvo quemado. Mi vista se nubló. Todavía podía ver las velas, pero sus llamas parecían inclinarse hacia mí, alargarse, estirarse, como si me olfatearan. Fue entonces cuando apareció la primera señal verdadera. No velas, no cantos, no sensaciones. Algo tangible, algo que se arrastró. Debajo de la tierra suelta, cerca de mis pies, un bulto se movió. Un desplazamiento lento, ondulante, como el cuerpo de una criatura gigantesca que serpenteaba debajo del panteón. La tierra se elevó y descendió en un ritmo perfectamente sincronizado con las sílabas guturales que aún resonaban en mi cabeza. Era como si algo estuviera despertando. O peor, como si algo ya estuviera despierto y solo estuviera ajustando sus extremidades después de siglos. Me quedé inmóvil, no por valentía, sino porque mi cuerpo dejó de obedecerme. Las llamas negras crecieron. El canto cambió. Las sombras se alargaron. Y la tierra debajo de mí empezó a respirar. No tengo memoria clara de cómo pasé del borde del círculo o al interior del panteón. Solo sé que en algún momento mi cuerpo dejó de ser mío. No fue una posesión, ni un trance. Fue más primitivo. Como si mis músculos hubieran recordado un miedo más antiguo que el lenguaje y decidieran actuar solos. Cuando pude pensar de nuevo, estaba frente a la tumba hundida. Las velas negras ardían sin consumirse, las llamas completamente inmóviles, como si el aire a su alrededor estuviera muerto. El olor era insoportable, incienso rancio mezclado con carne húmeda. Las sílabas guturales retumbaban en mi cabeza con un pulso que no coincidía con nada humano. No seguían un ritmo, ni una métrica. Eran caos organizado por una inteligencia ajena. La piedra del centro ya no estaba hundida. Había desaparecido. Completamente. Como si nunca hubiese existido. En su lugar, un hueco oscuro se abría en el suelo, perfecto, circular, del ancho de un ataúd vertical. Pero ese hueco no era un simple vacío. Era un pasaje. Un túnel. Y respiraba. Lo escuché con claridad. Un flujo de aire que entraba y salía, como si el panteón inhalara mi presencia y exhalara algo que no era aire. Cada exhalación me golpeaba la cara con un calor nauseabundo lleno de humedad y un olor idéntico al de una boca abierta demasiado tiempo. Fui retrocediendo. Pero entonces la tierra detrás de mí se arqueó, un bulto subterráneo, lento, constantemente moviéndose, como si algo estuviera nadando bajo la tierra suelta. Me quedé paralizado, no por decisión, sino porque me llegó un segundo sonido, un crujido húmedo. Venía del interior del hueco negro. Me asomé, y lo vi. Algo empezó a elevarse desde la oscuridad, pero no era un cuerpo, era piel, solo piel, estirada, húmeda, translúcida.
como un pedazo enorme de cuero recién arrancado, que intentaba levantarse sin tener músculos, ni huesos, ni estructura. Era una lámina viva, latente, respirando. Tenía líneas que parecían venas, pero no seguían un patrón biológico. Algunas vibraban. Otras se movían como gusanos atrapados en hielo. El pedazo de piel se dobló hacia arriba, como si una mano invisible la empujara. Y entonces vi algo peor. Había letras talladas en ella. No tatuajes. No escritura humana. Parecían símbolos quemados desde el reverso hacia afuera, como si alguien los hubiera escrito dentro de un cuerpo y ahora intentaran atravesar la superficie. La piel avanzó, no arrastrándose, no caminando, sino como si el aire la impulsara, ondulando en movimientos espasmódicos. Se acercó tanto que pude sentir el calor que desprendía, un calor enfermizo, como abrir el horno para descubrir que dentro no hay comida, solo carne chamuscada. Quise correr. No pude. Mi espalda chocó contra algo. No era un árbol. No era mi tienda. Era la tierra misma elevándose detrás de mí, como si una forma gigantesca estuviera emergiendo y el suelo fuera solo una manta que empezaba a caerse de su cuerpo. Las sílabas guturales cambiaron de tono. Ya no eran graves. Ahora eran agudas, penetrantes, un chillido invasivo que no entraba por mis oídos, sino por la base de mi cráneo. Mi nariz empezó a sangrar. Y entonces, la piel habló. No con voz, no con sonido. Habló dentro de mí. Una frase nítida, distinta a las sílabas. Clara, directa. No debiste escuchar. El símbolo más grande en su superficie se abrió como un párpado. Dentro no había un ojo. Había algo que se movía. Un dedo. Pequeño, humano, temblando como si intentara salir. Retrocedí por puro pánico animal. La piel cayó al suelo con un sonido húmedo y empezó a arrastrarse de nuevo hacia la tumba, como si el túnel la llamara de regreso. La tierra detrás de mí dejó de elevarse. Todo se detuvo. Por un instante, el mundo quedó en silencio, y en ese silencio escuché lo peor, una respiración. No desde afuera, no desde abajo, desde dentro de mi pecho. Algo respiró conmigo, un ritmo perfecto, acompasado al mío. Inhalé, inhaló, exhalé, exhaló. El aire se volvió tan pesado que me quedé sin fuerzas. Caí de rodillas. El piso tembló. Las velas negras se extinguieron todas al mismo tiempo, y el túnel se cerró, como si el panteón hubiera decidido guardar su secreto. Me desperté al amanecer, tirado en medio del panteón como un animal moribundo. La tierra estaba fría. Demasiado fría. Helada, como si durante la noche hubiese nevado solo ahí. Pero el aire estaba caliente. El contraste era imposible, antinatural. Me incorporé con un dolor profundo en el pecho. No era muscular. No era pulmonar. Era más profundo, como si algo se hubiera asentado detrás de mis costillas, cómodo, paciente, respirando a mi ritmo. El círculo de velas negras seguía allí, pero todas estaban derretidas hasta la base, como si hubieran estado ardiendo durante días. El hueco central estaba cubierto nuevamente por tierra. No había señal de la piel, ni de los símbolos, ni del crujido húmedo que aún sentía dentro de mi memoria auditiva. Como si todo hubiese sido tragado de vuelta por lo que fuera que vivía debajo. Tomé mis cosas mecánicamente. Mis manos no respondían bien. Temblaban como si tuviera fiebre alta. Caminé hacia el pueblo. Cada paso parecía despertar un eco leve, un pequeño latido bajo mis pies, como si el suelo recordara mi presencia. Llegué al pueblo cuando el sol ya estaba completamente arriba. La gente me miraba como se mira un cadáver que camina, con miedo, con rabia, con superstición. No me dijeron nada. No les hizo falta. Sabían. O por lo menos, intuían lo que yo había perturbado. En la parada del camión, un anciano se acercó. Tenía la piel curtida, los ojos hundidos, y caminaba apoyándose en un bastón de madera astillada. Se detuvo frente a mí sin saludar. ¿Entraste al panteón?, preguntó con voz rasposa. No respondí. No hacía falta. No debías, continuó. Ese lugar no es un entierro. Es un candado. Y no se abre. Ni se mira. Ni se escucha. Me clavó la mirada. ¿Oíste el canto? Mis labios temblaron. Bajé la vista. Ya te marcó, dijo él. Ya sabe tu nombre. Ya sabe cómo respiras. Me dejó una advertencia final, simple y devastadora. No regreses nunca. Porque si vuelves no te deja salir otra vez. No esperé más. Me subí al camión sin mirar atrás. Pero mientras me alejaba, pude sentirlo. No en mi cabeza. No en mis oídos, en mi pecho. Una exhalación, un susurro húmedo, una palabra incomprensible, pero cargada de reconocimiento. Los días siguientes fueron borrosos.
El proyecto se canceló sin explicación oficial. Regresé a mi apartamento en la ciudad, intentando convencerme de que todo había sido una alucinación causada por el cansancio, el calor, el aislamiento. Pero la mentira solo duró unas horas. La primera noche, mientras intentaba dormir, escuché las sílabas guturales. No en el cuarto, no en el pasillo, dentro de mi columna vertebral, como si mis vértebras resonaran con un canto que ya no necesitaba aire para existir. El segundo día, al salir de la ducha, vi algo en el espejo. No una figura. No una sombra. Algo peor, un pequeño relieve en mi pecho, justo entre las costillas. Un bulto. Moviéndose levemente. Como si respirara un segundo después de mí, con retraso, como una réplica imperfecta. Entonces llegó el tercero. Estaba trabajando cuando sentí un golpe interno, como un puñetazo dirigido desde adentro hacia afuera. Me tiró la respiración. Me quedé sin aire, arrodillado, con las manos en el suelo. Y escuché algo detrás de mis dientes. Una voz. La misma que escuché cuando la piel habló. Clara. Directa. Desperté. Corrí del departamento. Bajé las escaleras sin sentir mis piernas. Y cuando llegué a la calle, la entendí. No importaba dónde fuera. No importaba cuán lejos corriera. No era el panteón lo que estaba maldito. Era yo. El sello no mantenía encerrada a la criatura. La mantenía dormida. Y yo. Yo fui la llamada de alarma. Ahora, cuando cierro los ojos, siento que mis pulmones ya no son solo míos. Que mi respiración tiene un eco. Y cada noche las sílabas guturales se hacen más nítidas. Más rápidas. Más hambrientas. No sé cuánto más falta para que deje de ser un huésped y se vuelva un cuerpo. No sé cuánto falta para que use mis manos, mis ojos, mi boca. Solo sé una cosa. No está sellado ya. Se mueve. Se arrastra. Y cada vez que lo cuento, cada vez que alguien lo lee, siento que algo despierta un poco más. Y ahora está cerca de ti también.